difíciles de la vida, durante los peores tiempos. Y vemos que cuando todo se ve muy oscuro, cuando todo se ve como no hay esperanza, que aún así Dios siempre está obrando. Dios siempre está haciendo algo atrás de la cortina. Y dijimos el domingo pasado, en el primer estudio que tuvimos, en el capítulo 1 en particular, que muchas veces Dios en su designio soberano dispone tragedia dolorosa para preparar el escenario para un triunfo glorioso. Él muchas veces no podemos ver lo que está haciendo, es como las nubes están bloqueando nuestra vista del sol. Pero todo el tiempo el sol está ahí atrás brillando. Y muchas veces los problemas de la vida, de las dificultades, nos estorban de ver a Dios y ver su mano. Pero todo el tiempo Dios está ahí, Él siempre está obrando y está disponiendo todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Si tú conoces a Cristo, si estás en Cristo, si has puesto tu fe en lo que Él hizo en la cruz por ti, puedes tener la plena confianza y seguridad de que las peores cosas que pasan en tu vida, Dios las está disponiendo y las está usando para tu bien. Eso requiere fe. Pero es lo que vemos aquí en el libro de Ruth. En el capítulo 1 vemos a una familia de Belén, de Judá, en Israel. Esa familia, el padre se llama Elimelech. Y Elimelech va, porque hay un hambre en la tierra, él deja a Judá y Belén y va a la tierra de Moab, una tierra pagana, donde las personas no adoran a Dios, adoran a un Dios falso que se llama Chemosh y muchos otros dioses falsos, ídolos. Entonces, él lleva a su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Keleón, van con él a la tierra de Moab, algo que los israelitas no debían de haber hecho. Dios quería que su pueblo estuviera en Israel, pero ellos abandonan la tierra prometida y van a Moab. Como consecuencia, el padre Elimelech muere. Deja a su esposa Noemí como viuda. Sus dos hijos se casan con mujeres moabitas. También algo que fue prohibido bajo la ley de Moisés. Ellos se casan con mujeres paganas que no conocen al Dios verdadero, que no sirven al Dios verdadero. Se casan con esas mujeres y después de 10 años, esos dos hermanos, los dos hijos de Noemí, también mueren. Así que dejan a sus esposas como viudas. Tenemos entonces a Noemí, a Ruth y a Orfa, 3 mujeres, 3 viudas, sin esperanza, en un mundo corrupto, un mundo lleno de perversión y violencia, sin ningún medio para poder sobrevivir y proveer por sus necesidades. Esas 3 mujeres prácticamente las cosas se ven muy oscuras para ellas. Así que Noemí decide regresar a la tierra de Israel porque se da cuenta que Dios está bendeciendo a su pueblo. Y su nuera Orfa siempre decide quedarse en Moab porque dice se da cuenta que allí va a tener mejor esperanza de encontrar un esposo, ¿verdad? Casarse otra vez. Pero Ruth, la otra nuera, fielmente sigue a su suegra Noemí. Aunque Noemí dice, ¿sabes qué? No hay esperanza para ti, mejor regresa a Moab con tus padres ahí, con tus dioses ahí, quédate ahí en tu tierra. No hay esperanza para ti. Si vienes conmigo, piensas que Noemí ya es una mujer grande de edad y ella dice, ¿tú piensas que voy a tener más hijos para que te cases con uno de ellos? Aun si tuviera un hombre esta misma noche. Eso es ridículo. Entonces anima a Noemí, a Ruth. Noemí anima a Ruth a regresar a su tierra, pero Ruth, sin duda, llamado por Dios, por la gracia de Dios, ella dice, no te voy a dejar a su suegra. Dice, no te voy a dejar, suegra. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces ella fielmente, aunque no hay esperanza de un futuro muy bonito, ella llega a la tierra de Judá y a Belén, la ciudad de Belén, el pueblo de Belén, con su suegra Noemí. Es lo que vimos en el capítulo 1. Y vemos que en este capítulo Noemí dice, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Noemí es una mujer llena de amargura, es una mujer amarga.
Y cuando las personas de su pueblo, de su aldea de Belén, la ven y dicen, Noemí, ella dice, no me llaman Noemí. Noemí significa placentera. Dice, mejor llámame Mara. El nombre Mara significa amarga. Es una mujer amarga, una mujer llena de desesperación, de amargura. Dice, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Pero en el capítulo 2 vemos que el sol empieza a brillar. Vemos que la misericordia de Dios empieza a manifestarse. Todo pareció muy oscuro, pero de repente hay una luz de esperanza y aparece en el escenario un personaje nuevo que se llama Boaz. Y nos dice que Boaz es un hombre noble, un hombre rico, un hombre que ama a Dios. Es un hombre soltero. Y sucede también que él es pariente de Noemí, mejor dicho, pariente de Elimelech, el esposo muerto de Noemí. Y en aquellos días tuvieron el costumbre de que si un hermano muriera, que su otro hermano, si él todavía no se había casado con alguien, él tendría la responsabilidad de casarse con la esposa de su hermano que había muerto. Esa fue una costumbre que tenían en Israel, fue algo que Moisés había ordenado en la ley. Y entonces se ve que Elimelech no tiene hermanos, pero sí tiene algunos parientes. Y Boaz es un pariente de Elimelech, así que es una persona que puede redimir a Ruth y a Noemí, puede casarse posiblemente con uno de ellas. Noemí ya es grande de edad, entonces se deja a Ruth. Pero ¿quién va a querer casarse con una mujer moabita, con una mujer pagana, que viene de un país extranjero, que no está en Israel? Entonces, aunque Boaz aparece en el escenario, todavía pensamos, ¿realmente él va a querer casarse con Ruth? Y vemos que él muestra mucha amabilidad a ella y le da la oportunidad de trabajar en su campo. Sucede así que un día Ruth sale a buscar comida, a buscar alimento, y dice a su suegra, voy a ir a seguir a los segadores en los campos a ver si hay grano que ellos dejan atrás que yo puedo recoger para que tengamos algo de comer, porque las dos estaban muriendo de hambre, no tenían familia, no tenían alimento. Y sucede, dice en Ruth capítulo 2, que dio la causalidad que ella llegó al campo que pertenecía a Boaz. Que como una coincidencia llegó al campo de Boaz, pero sabemos que no es una coincidencia. Sabemos que la mano invisible de Dios estaba disponiendo estas cosas y estaba guiando a Ruth a ese campo que pertenecía a Boaz, ese hombre soltero, noble, bueno, que ama a Dios y que es un pariente que puede redimir a la familia, a la esposa o la familia de Elimelech. Entonces es lo que vimos en el capítulo 2, y al final de ese capítulo, Noemí, que había sido una mujer amarga, en el versículo 20 dice, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Vemos el cambio en Noemí, cuando ella ve que Ruth ha sido bendecido, que ha tenido la oportunidad de trabajar en el campo de Boaz, y que él la bendice con mucha cebada, lo que estaban segando ahí en esos campos. Y ella regresa a la casa de Noemí con como unos 40, quizás entre 40 y 50 libras de cebada. Y Noemí dice, ¿dónde trabajaste hoy? En el campo. ¿De qué persona estabas trabajando? Y ella explica, yo estuve trabajando en el campo de Boaz. Y Noemí dice, él es uno de nuestros parientes que nos puede redimir. Así que Noemí ahora reconoce como Dios, ahora en medio de esa tragedia, en medio de ese momento difícil, está disponiendo las cosas para el bien de ella, de su familia. Y yo te animo, si tú estás pasando por un momento difícil ahorita, puedes tener confianza si tu fe está en Cristo, que Dios no te ha abandonado. Él dice en su palabra, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él es fiel. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para siempre. Él nunca cambia. Él es inmutable. No puede cambiar. Él es fiel y su amor fiel es para aquellos que son su pueblo.
Si nosotros somos el pueblo de Dios, podemos confiar que aún en el momento más oscuro de la vida, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y como dice en Romanos 8:28, y sabemos que Dios dispone todas esas cosas, ¿verdad? Tanto las buenas como las malas, para el bien de aquellos que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Es la promesa de la Escritura. Que Dios puede convertir los deseos malos de los hombres, convertirlo en algo bueno. Dios no es el autor del pecado. El pecado viene de Satanás y de nosotros, pero Dios es soberano sobre el pecado. Y nosotros necesitamos entender que no servimos a un Dios que no tiene control. Cuando algo sucede, cuando hay una tragedia, cuando un ser querido muere o algo horrible pasa en tu vida, no debemos decir, ay, pues esa cosa pasó fuera del control de Dios. No, la Biblia no enseña, no nos habla de un Dios así. La Biblia nos habla de un Dios que tiene todo poder y todo control. Es un Dios soberano que dispone las cosas para el bien de su pueblo. Entonces, el capítulo 2 nos da más esperanza, y empezando aquí en el capítulo 3, vamos a seguir la historia. ¿Qué va a pasar? Vimos el domingo pasado como Boaz mostró esa amabilidad a Ruth, ¿verdad? Le dio alimento y protección. Dijo a los siervos que trabajaban en su campo, que estaban trabajando en su campo, que no la tocaran a ella. Le había mostrado mucha bondad, mucha amabilidad, pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a casar o no? No sabemos todavía si no hemos leído los últimos capítulos. ¿Cómo va a salir? Y les tengo que advertir, hay algo en este pasaje que a lo mejor les va a sorprender si no lo han leído antes. Este pasaje tiene un escenario, una escena media provocativa por las apariencias, pero vamos a ver realmente qué sucede en el capítulo 3. Un día su suegra Noemí le dijo, es el capítulo 3, versículo 1. Un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Versículo 2. Además, ¿acaso vos con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Aventar la cebada. Ok, les quiero recordar de algo. En el capítulo 2, el último versículo, nos decía que Ruth trabajó en los campos de Boaz hasta terminar la cosecha de la cebada y del trigo. Entonces, desde lo que vimos el domingo pasado, cuando ellos tuvieron esa cita, estaban comiendo juntos ahí en la mesa, han pasado como unos quizás 5 semanas, 6 semanas, y es al final de la cosecha, es un tiempo de fiesta, un tiempo de celebración. Ustedes que han crecido en lugares rurales, trabajando en los campos, saben de lo que estoy hablando. Cuando terminan con la cosecha es un tiempo feliz, las personas están contentas porque saben que van a tener suficiente alimento para el próximo año. Y especialmente en esta historia, ellos habían pasado por hambre por 10 años o más. Entonces, al terminar esa cosecha era un tiempo de mucha alegría, todos estaban gozosos, un tiempo de júbilo. Y dice que Boaz, él esta noche va a estar, él va a ir a la era para aventar la cebada. ¿Qué significa eso? La era es un campo de trillar, en otras palabras. Y eso quiere decir de aventar la cebada, significa separar la cebada de la paja por aventarla en el aire con una pala, con una horca, ¿verdad? Están aventando el trigo o la cebada en el aire para separarla de la paja. Eso es lo que significa ahí lo que significa aventar la cebada en la era o en el campo de trillar. Entonces, el versículo 3, Noemí está hablando con Ruth, le dice eso, que ahí va a estar Boaz. Entonces, el versículo 3 dice, báñate. Noemí dice eso a Ruth, báñate, Ruth, y perfúmate, y ponte tu mejor ropa, tu mejor vestido. Baja luego a la era, pero no dejes que él, es decir, Boaz, se dé cuenta de que tú estás allí, hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta.
importante, no te equivoques con otro hombre, te fijes donde él se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. ¿Okay? Ahora, los que están leyendo por primera vez piensan, okay, ¿qué tipo de consejo está dando? Yo pensé que estuvimos en la iglesia. ¿Qué tipo de consejo es esto para una suegra dar a su nuera? Y a propósito, les quiero decir algo. Cuando leemos esto en el hebreo, en el lenguaje original, el lenguaje es lenguaje que se usa en otras partes de la Biblia para hablar precisamente de momentos de adulterio, de fornicación. O sea, ese lenguaje que se usa es lenguaje provocativo. Es palabra insinuante en muchos sentidos. Pero va a haber un propósito por eso, vamos a decir. Entonces dice, te acuestes allí y Él mismo te dirá lo que tienes que hacer. Él mismo te dirá lo que tienes que hacer. Entonces en el versículo 5, Ruth dice, haré todo lo que me has dicho. Y bajó la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento. Quiero decir eso no tiene ninguna implicación de que él se emborrachó. Solo que él había tenido buen tiempo con sus trabajadores y ya estaba contento. Los hombres pueden identificar con eso. Cuando has comido y bebido, ya estás listo para descansar, ¿verdad? Y él se puso contento. Su corazón estaba alegre. Dice que se retiró a dormir en un lado del montón de grano. Había muchos ladrones en aquel entonces, así que las personas después de esa noche de celebración tenían sus montones de grano allí, de trigo, de cebada, y ellos mismos durmieron ahí en el campo en caso para prevenir que ningún ladrón viniera en la noche para robar todo lo que habían, el fruto de su trabajo, pues. Entonces se acostó a dormir allá, dice donde estamos, el versículo 7, ¿verdad? Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente o calladamente, le destapó los pies y se acostó allí. Imagínate eso, Ruth ahí está escondido en un lado, no sabemos dónde, pero estaba observando que esos vos, no voy a equivocarme con otro siervo, otra persona, esos vos ya cuando se pone oscuro, ella se levanta y se acuesta ahí a los pies de vos. Dice, versículo 8, a medianoche vos se despertó, sobresaltado. A lo mejor el aire sobre sus pies destapados, ¿verdad? Se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Qué hubieras dicho tú? Él dice, ¿quién eres? Es una pregunta lógica, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Versículo 9, ¿quién eres? No sabemos cómo lo dijo, ¿quién eres? O ¿quién eres tú? No sabemos cómo lo dijo, pero dice, ¿quién eres? Y dice, ella respondió, soy Ruth, su sierva. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Y él dijo, que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad, de bondad, de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. En la parte, si han estado siguiendo estos estudios, y quizás por primera vez, esa es la parte de la historia donde estamos pensando, ya se ve como Ruth y vos se van a casar, como las cosas están saliendo bien como hubiéramos esperado. Pero el versículo 12 nos da otro dato de información. Dice, y no sé si vos de repente recordó de eso, no sabemos, pero vemos que es un hombre honesto, un hombre noble. Dice, ahora bien, versículo 12,
aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, está bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Entonces él dice, yo soy un pariente que sí puede redimirte, pero hay otro pariente que es más cercano que yo. Que quizás a lo mejor es un primo segundo de Elimelech, quizás hay otro que es primo hermano o algo así, no sabemos, pero vos dices, hay otra persona que tiene ese primer derecho de decidir si quiere casarse contigo o no. Entonces, el versículo 13, quédate aquí esta noche. Mañana, si Él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Entonces, ¿qué pasó en esta historia? Él dice a Ruth, quédate aquí, acuéstate aquí hasta amanezca. Tuvieron relaciones ellos, muchas personas se han preguntado en esta historia, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Boaz hizo eso? ¿Por qué Noemí envió a Ruth así? Una situación que parece media peligrosa, como no el mejor consejo que una suegra podría dar a su nuera, especialmente a alguien que ama a Dios, que quiere agradar a Dios. Pero el versículo 14 nos dice claramente lo que no sucedió. Dice, así que se quedó acostada, ¿dónde? A sus pies. Quedó acostada a sus pies hasta el amanecer. Y se levantó cuando estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Él quería proteger su reputación, la reputación de Ruth. Versículo 15. Luego Boaz le dijo, pásame el manto que lleves puesto y sosténlo firmemente. Y deteniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella, y añadió, me dio esas 6 medidas de cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Bueno, ¿qué aprendemos de esta historia de Ruth, capítulo 3? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en su pueblo? ¿Qué es lo que Él nos quiere decir con este pasaje? Porque toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para reprender y corregir, instruir en la justicia. Entonces, ¿qué es la enseñanza? ¿Qué es esa reprensión, esa instrucción que Dios tiene aquí para nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que nos enseña este capítulo? Bueno, quiero notar algunas cosas. En el versículo 10 hay una palabra interesante. La nueva versión internacional lo traduce como lealtad. Noten ahí en el versículo 10. Dice Boaz, que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Esa palabra lealtad es una palabra hebrea. En hebreo la palabra es hased. Y esa palabra que es traducida muchas veces como amor, como fiel amor, como bondad, como amor bondadoso. Hay diferentes traducciones de esa palabra, a veces como lealtad también, dependiendo del contexto. Pero vemos también esta misma palabra hablando de Dios en el versículo 20 del capítulo 2, versículo 20. Cuando Noemí habla del Señor, dice, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor. Si tienes una pluma, podrías subrayar esa palabra, fiel amor, en la misma palabra que se traduce como lealtad en el versículo 10 de nuestro capítulo.
Esa palabra hacer es la misma que vemos ahí en el capítulo 2 como en el capítulo 3 y muchos otros lugares en la Biblia. Pero, ¿por qué estoy hablando de eso? Para que piensen que soy muy inteligente y puedo decir palabras hebreas. No, tiene un propósito en eso. Eso no es el propósito, eso no es el chiste de impresionar a nadie. Pero esa palabra es importante porque nos muestra los atributos de Dios, nos enseña cómo es Dios. Y vemos un retrato de lo que es el amor verdadero, de lo que es el amor verdadero. Quiero notar eso junto con ustedes. Entonces, en primer lugar, en este capítulo, vemos estos tres personajes principalmente, ¿verdad? Boaz, Noemí y Ruth. Y vimos el domingo pasado que Boaz es como un retrato de Cristo, que viendo la vida de Boaz, muchas cosas en su vida, no todas, pero muchas cosas en su vida, nos señalan a Jesucristo. El Antiguo Testamento está lleno de eso, porque ustedes necesitan saber que la Biblia, toda la Biblia habla de Cristo y de su Evangelio. Cristo es el centro de la Biblia. El Antiguo Testamento está lleno de diferentes personajes que realmente vivieron, personas reales, pero ellos tuvieron diferentes acontecimientos en sus vidas o atributos en su carácter que señalan hacia Jesucristo, que son retratos de Cristo. Y vimos como Boaz en el capítulo 2 buscó a Ruth, la llamó por nombre, la ayudó y prácticamente la trató como miembro de su propia familia, igual como Dios busca a nosotros. Cuando nosotros estamos perdidos, sin familia, sin esperanza, Dios viene a buscarnos, a rescatarnos y provee por nosotros. Pero no en todo caso en la vida de Boaz podemos decir que es un retrato, un tipo de Cristo. La vida de David es un ejemplo de eso. David en muchos casos es un retrato de Cristo. Hay cosas en su vida que podemos ver. David, el rey David, nos habla de Jesucristo. Por ejemplo, David fue traicionado por un amigo. Igual como Jesucristo fue traicionado por un amigo. Hay muchas comparaciones que podemos ver entre la vida de David y Jesús. Incluso el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo va a reinar sobre el trono de David. Pero eso no quiere decir que cuando David cometió adulterio, que en eso él estaba, que eso es un retrato de lo que Jesucristo haría. Obviamente no es. Ahí más bien es un contraste entre un hombre pecador y un hombre perfecto, sin pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces en este capítulo podemos ver retratos de Jesucristo y de los atributos de Dios realmente en todos sus personajes, tanto en Noemí como en Ruth como en Boaz. Particularmente en Ruth y en Boaz. Y vemos eso en el amor que ellos muestran, esa ese amor fiel, ese amor bondadoso que ellos demuestran los unos a los otros. En primer lugar, y pueden apuntar eso si gustan, vamos a hablar de algunas características del amor. El amor es paciente. El amor es paciente, en primer lugar. Boaz, quizás él dice, esta segunda lealtad es algo que supera la primera. Porque tú no has ido en busca de los hombres jóvenes, ni ricos ni pobres. Eso nos indica que Boaz realmente quería casarse con Ruth, pero él había esperado pacientemente en el tiempo de Dios. Ruth también, sin duda, estaba buscando familia, tenía la necesidad de alimento y la necesidad de familia. Pero ella esperaba también durante esas 5 semanas. Ella no propuso el matrimonio la primera noche que conoció a Boaz. Esperaba en el tiempo de Dios. El amor verdadero es un amor paciente. Y aún aquí en el final de este capítulo vemos a 2 personas solteras pasando la noche juntos. Y no, vamos a hablar más de eso, de su pureza, pero no hacen nada, no cometen pecado. Y vos dices, ¿sabes qué? Hay otro hombre que tiene el derecho antes que yo de casarte contigo. Y en primer lugar yo necesito arreglar eso, a ver qué va a pasar. Pero voy a hacer todo lo posible. Así que ellos no cometen fornicación, no caen en el pecado. Tienen paciencia a esperar en el tiempo del Señor, en la voluntad de Dios. El amor verdadero es paciente. Es lo que dice en 1 Corintios 13:4, que el amor es paciente y es bondadoso. Eso es lo que Dios dice para los que confían en el tiempo del Señor, hombres jóvenes, hombres solteros.
Hay una tentación de ir y estar con cualquier mujer. Es mejor esperar en el tiempo de Dios, de casarte con una mujer que ama a Dios, que va a amar a tus hijos, que va a ser una esposa fiel. De igual manera, esperar en el tiempo de Dios, de mujeres solteras, de no casarte con cualquier persona, de no meterte en una relación con cualquier persona, sino esperar en el Señor. Como Ruth y Boaz están haciendo en ese pasaje. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es una promesa para los que esperan pacientemente en el Señor. El amor verdadero es paciente. El amor también protege. Ruth había sido protegida por Boaz. Dice que ella había venido para buscar refugio bajo las alas del Dios de Israel. Y realmente Boaz es el que estaba proveyendo esa protección. Y en el capítulo 2, él había dicho a sus siervos, nadie toque a ella, que nadie moleste a Ruth. Él estaba protegiendo a ella. Es lo que hace el amor verdadero. El amor verdadero también es puro. No solamente es paciente y protege, pero también el amor verdadero es puro. Quiero que recuerden el tiempo de los jueces. Es un tiempo de inmoralidad, de perversión sexual. Las personas están haciendo lo que les parece bien ante sus propios ojos. Y Boaz no cae en la inmoralidad, aunque hubiera sido muy fácil. ¿Cuántos de ustedes, hombres jóvenes, si te despiertas en la noche, ahí está una mujer que tiene perfume y está bonita con su vestido bonito, como vemos, como era Ruth en este pasaje, ahí está al pie de tu cama y dice, aquí estoy, soy tu sierva, ¿qué harías tú? ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Boaz? Boaz es un hombre noble, un hombre que confía en Dios, es un hombre puro. No va a violar a Ruth, no va a aprovechar de esa situación. Él va a tratarla con respeto y con amor. Eso es algo, como les dije, el lenguaje aquí es provocativo y es a propósito, porque ustedes necesitan recordar que Ruth es una moabita. Ruth es una moabita. Y las moabitas eran un pueblo malvado, un pueblo perverso, pagano, adoraban a ídolos. Y no sé si ustedes recuerdan, pero los moabitas tuvieron su comienzo en Génesis capítulo 19. En este pasaje vemos que Lot, el sobrino de Abraham, está solo con a solas con sus dos hijas. Lot estaba con sus dos hijas. Y ellas no ven ninguna esperanza, igual como Ruth y Noemí no vieron ninguna esperanza del futuro. Las dos hijas de Lot estaban en una situación semejante, sin esperanza. Y decían, la única manera que vamos a tener hijos es si podemos emborrachar a nuestro padre y acostarnos con él. Y así, la segunda hija de Lot, los dos se embarazaron y la segunda tuvo un hijo que le dio el nombre Moab. Y es el padre de los moabitas. Así que cuando estamos leyendo esta historia, una moabita con un israelita, tenemos que recordar cómo comenzaron los moabitas. Una muchacha llegando, una mujer joven llegando en la noche a acostarse junto a un hombre. Igual en este pasaje, una moabita llegando en la noche a acostarse junto a un hombre. Así que hay algunas cosas semejantes, pero hay unos contrastes muy grandes también. En el caso de Lot y sus hijas, pues Lot no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Nos dice la Biblia que él estaba tan bolo que no se dio cuenta de lo que sucedió. Me imagino que después, cuando no había otros hombres por ese lugar, se dio cuenta, ¿verdad? Pero en ese momento él no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Pero sus hijas, las dos se embarazaron como resultado de tener relaciones con su padre. Eso es incesto y la Biblia dice que es algo que es un pecado, es algo prohibido. Pero en este caso Ruth, no como su abuela, Ruth se cuesta a los pies de este hombre y no hay ningún acto de fornicación. Así que este lenguaje provocativo es a propósito para demostrar ese contraste, para demostrar la pureza de Ruth y Boaz, que ellos no cometieron ningún pecado esa noche. ¿Por qué Boaz dijo, Ruth, quédate aquí
esta noche. ¿Por qué dijo eso? Como parece que, como que estaba poniéndose en más tentación. Pues en aquel entonces, era un tiempo de mucha violencia, ¿verdad? Y era un tiempo de fiesta. Me imagino que había otras personas que tenían sus campos también, que estaban felices, que habían tomado demasiado y andaban ahí en la noche buscando cualquier mujer. Si él hubiera enviado a Ruth a regresar a Noemí a esas horas, la hubiera puesto en mucho peligro. Así que dijo, quédate aquí esta noche. Pero vemos ahí el dominio propio de ellos. El dominio propio por poder resistir esa tentación. El sexo, les quiero decir, es algo bueno y hermoso que Dios ha creado. Dios ha creado el sexo y como consecuencia Él tiene el permiso para decirnos, Él tiene el derecho de decirnos cómo debe de ser el sexo. Y Él dice que el sexo es algo hermoso y bueno dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. No fuera del matrimonio, no entre los hombres o las mujeres, pero entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Un hombre y una mujer casados. Y cualquier otra cosa es una perversión. Entonces ellos estaban dispuestos a esperar en el tiempo de Dios. El amor verdadero es un amor puro. Es un amor puro. Todas las historias de las películas de hoy, casi todas, de las películas de amor, las películas románticas, casi es imposible encontrar a una que no termina con una escena de sexo, de que eso es como la cosa que estamos esperando, que se juntan esas personas y ya están en la cama, y eso es como lo sumo prácticamente en nuestra cultura, en los ojos de nuestra cultura, de lo que es el amor. El mundo tiene una idea equivocada de lo que es el amor. Esto es amor verdadero. El amor verdadero espera en el tiempo de Dios. El amor verdadero es puro. Y el sexo es algo para ser disfrutado, pero dentro del matrimonio. El amor también provee. Vemos que Ruth quiso proveer por su suegra. Se fue a trabajar, a arriesgar su vida en un sentido, porque había otros dueños de campos que la hubieran violado. Se fue a proveer por su suegra. Y Boaz provee por Ruth. Realmente, tras de todo eso, es Dios proveyendo por todos. Entonces el amor verdadero es paciente, el amor protege, el amor es puro. El amor provee y el amor, al final, en último lugar, tiene un precio. Tiene un precio. Hay muchos riesgos en este capítulo. Muchos riesgos. Ruth estaba arriesgando su reputación y Boaz también va a estar arriesgando su reputación de ir a las puertas de la ciudad y hablar con los ancianos acerca de cómo puede casarse con Ruth. Él va a expresar su deseo de hacer eso. Eso es algo que para un israelita iba a arriesgar su reputación, porque él estaba expresando el deseo de casarse con una moabita. Las moabitas que tenían esa historia como un pueblo de pecado y de perversión. Noemí sin duda tomó un riesgo a enviar a Ruth a hacer esta cosa. Esto no es una cosa en la Biblia que debemos decir, bueno, así lo hizo Ruth, así lo voy a hacer yo. Así que las mujeres solteras no deben de imitar eso. La Biblia nunca nos dice, es algo que sucedió, pero nunca nos dice que así deben de hacerlo las muchachas que quieren casarse. ¿Okay? Pero en este caso es lo que Dios utilizó en su soberanía para seguir trayendo las cosas al lugar donde Él quería. Pero fue un riesgo desde la perspectiva humana. Y el amor verdadero es un amor que toma riesgos, es un amor que tiene un precio. Todo esto, para terminar, el propósito de todo eso es mostrar el amor, el hacer, el bondad, ¿verdad? El amor fiel de Dios. Porque toda la Biblia realmente se trata de Él. Consideren esto. Consideren esto. Dios. Piensen en Dios por un momento. Creador de los cielos, creador de todo el universo. Poder más allá de nuestra imaginación. Pudo hablar y así el universo apareció.
las estrellas y galaxias más allá de nuestra comprensión. Un Dios infinito en poder, infinito en amor, infinito en santidad y en pureza. Un Dios autosuficiente que no necesita nada ni nadie. Ese Dios, hermanos y hermanas y amigos, ese Dios se rebajó voluntariamente y tomó el lugar de siervo. Dios se hizo hombre, nació en un pesebre en Belén. Hace 2000 años, el Creador se humilló y sufrió igual como nosotros sufrimos en esta vida, enfermedades y dolores. Pero Él nunca pecó. Él nunca pecó y fue a la cruz y pagó el precio del pecado en la cruz. Venció la muerte, venció a Satanás, venció la tumba con su resurrección. Para que todo el que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Es lo que Dios ha hecho. Dios, el Creador, es paciente con nosotros. Dice en Éxodo 34 que el Señor Dios es clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Nos dice en 2 Pedro 3:9 que el Señor no tarda en cumplir su promesa como se entiende, según entienden algunos, la tardanza. Más bien Él es paciente con nosotros. Porque Él no quiere que nadie perezca, más que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que perezcas. Dios no quiere que vayas al infierno. Es un Dios de amor. No quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y a la salvación. Es el Dios de paciencia. Es un Dios que protege. Es nuestro refugio. Jehová de los ejércitos ha llegado a ser nuestro refugio, el Dios de Jacob. Nuestra fortaleza. Es un Dios que tiene un amor paciente, un amor que protege y un amor puro. Su amor es perfecto. Mi amor no es perfecto. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero mi amor no compara con el amor de Dios. Su amor es santo, completamente puro en todo sentido. Y ese Dios santo ama a nosotros, los pecadores. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. También su amor provee. Él provee por los suyos. Él es fiel. Y también su amor tuvo un precio. Su amor tuvo un precio. Escuchen bien. El amor de Dios también tiene un precio. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber tú que Dios realmente es paciente contigo? Que Dios realmente va a proveer por ti. Que Dios realmente te va a proteger. Que Dios realmente tiene ese amor puro para ti. Ve hacia la cruz. Mira hacia la cruz. Y allí puedes ver lo que costó Dios. El sacrificio de su propio Hijo Jesucristo. Dios mismo, Dios el Hijo, vino, se encarnó y murió en una cruz. Y pagó el precio. Porque Dios es santo. Él es santo y necesitamos entender que nosotros no podemos acercarnos a Dios con nuestro pecado. Les voy a decir algo. He hablado del amor de Dios, pero les quiero decir algo. A veces ustedes se han oído decir, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y esa frase, quizás en un sentido, tiene algo de verdad. Pero les quiero decir algo. Esa frase nunca se encuentra en la Biblia. Puedes ver en todas las escrituras y nunca vas a ver que la Biblia dice, Dios ama al pecador, pero solo odia su pecado. Les quiero demostrar algo. Yo creo que Dios ama al pecador. Pero también la Biblia nos habla de un Dios de ira y de justicia. Podemos ver aquí en Juan, capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La salvación es una oferta gratuita a todo aquel que cree. No tienes que hacer cosas para llegar a ser salvo. Es un regalo de Dios. Es un regalo por fe. Tú puedes confiar en lo que Dios ha hecho. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esas son buenas noticias. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida.
sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si tú permaneces en tu pecado, si realmente no has puesto tu fe en Dios, permaneces en tu pecado. Estoy hablando en serio. Permaneces en tu pecado. La ira de un Dios santo y todopoderoso está contra ti. Y si tú solamente has escuchado, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, eso a lo mejor te ha hecho pensar, pues yo puedo seguir en mi pecado. Oh, sí, yo oré una vez, yo repetí una oración cuando el pastor me dijo que pasara enfrente, yo levanté mi mano. ¿Piensas que eso te salva si tú sigues viviendo en desobediencia, rechazando a Dios? No, la ira de Dios permanece sobre ti. La ira de Dios permanece sobre tu cabeza si no has puesto tu fe en Cristo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero creer esa fe es una fe que produce un cambio en tu vida. Y si no ves ese cambio, ese arrepentimiento, esa transformación, yo digo que estás en peligro. Porque la ira de Dios permanece sobre aquellos que rechazan al Hijo de Dios. Quiero que vemos lo que dice el Salmo capítulo 5. Salmo 5. No hay lugar en tu presencia, está hablando a Dios. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. ¿Qué dice ahí? ¿Dios ama al pecador? No, dice aborrece al malhechor. Yo no digo eso, es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios vivo. ¿Qué dice el Salmo capítulo 11? Versículo 5. El Señor examina a los justos y a malvados, a justos y a malvados, y aborrece, odia a los que aman la violencia. Eso es algo serio. Dios es un Dios de amor y no quiere que nadie perezca. Y Dios, porque de tal manera amó al mundo, envió a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero necesitamos entender cuánto odia Dios al pecado, porque si no entendemos eso, y que Dios realmente no está en contra solamente de tu pecado, si tú no estás en Cristo, si tú permaneces en tu pecado, Dios está contra ti, pecador. Y Él estaba contra mí también en mi pecado. Pero su amor también extiende hacia ti. Extiende hacia todo pecador que en fe se arrepiente de su pecado y confía en el sacrificio de Cristo. Pero si no entendemos la gravedad de nuestra situación sin Dios, no podemos apreciar lo que Él hizo por nosotros. ¿Me da a entender? Oh Padre, que tú puedas usar tu palabra, hablar a las personas aquí. Gracias te doy porque tú eres amor, Dios. Eres un Dios compasivo y bondadoso. No quieres que nadie, ninguna persona aquí perezca. Y has enviado a tu Hijo Jesús en amor para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Pero también, Señor, sabemos que aborreces al malhechor, que opones al orgulloso, y que las personas que permanecen en sus pecados permanecen bajo tu ira. Que en un momento todos nosotros éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Tu palabra nos dice que tú eres rico en misericordia, que nos viniste a buscar y salvar, y te damos gracias por eso. Te pido, Espíritu Santo, por las personas que todavía no te conocen aquí, que puedan comprender plenamente cuán perdidos están sin ti, Señor. Que pueden entender la seriedad de su pecado, que son aborrecedores de Dios, y que tú no estás con ellos, Señor, pero estás en contra de lo que están haciendo. Y si siguen así, van a sufrir el resultado de tu ira. Pero Padre, te pido que en tu misericordia, en tu gracia, puedes salvar. Puedes obrar en corazones y traer personas al arrepentimiento, Señor. Oh Padre, yo no puedo salvar a nadie, pero te pido que tú hagas esa obra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos fe. Ayúdanos, ayuda a los creyentes aquí
a creer estas cosas, a creer no mis palabras, Dios, sino tu palabra. Que puedan examinar esas cosas, Señor. Que puedan amarte más y demostrar tu amor, ese amor paciente y bondadoso a las personas. Que puedan mostrar ese amor fiel, ese amor que protege, que provee, ese amor que es puro. Que podamos mostrarlo a las personas, Señor, para que lleguen a conocerte, para que puedan verte a ti en nosotros. Ayúdanos a sacrificar nuestras vidas, Señor. Que ese amor, Señor, ese amor que arriesga todo que sea en nosotros, que podamos arriesgar nuestras vidas para el bien de los pueblos, Señor, de todas las personas en esta tierra, para que tu nombre sea glorificado aquí en Grace Harbor y hasta los confines de la tierra, Señor, te lo pedimos para tu gloria. Amén.